Y un nuevo escándalo también se ha reventado en la Suprema Corte de Justicia. Se está poniendo bastante buena la cosa. La realidad es que estos casos, de como el que vamos a hablar en unos instantes, los estaremos viendo de manera bastante recurrente. Son literal millones de casos pendientes que hay desde jueces de distrito, magistrados, ministros de la Corte que tendrán que resolver decenas de miles en el caso de los magistrados, cientos de miles en el caso de los jueces y miles en el caso de los ministros de la Corte. Este es el caso de Luis de Llano. Este personaje habría buscado pues amparo, protegerse, luego de que él mismo revelara que sostuvo una relación con una persona menor de edad. También una actriz, una famosa, que este personaje era protegido por las grandes televisoras de este país porque era un gran productor, con lo cual se truenan a este productor. Chéquense esto. La Suprema Corte de Justicia confirma la condena a Luis de Llano por el caso Sasha Sokol. El productor que fue sentenciado por el Tribunal de la Ciudad de México en el 2023 por daño moral y obligado a indemnizar a la cantante, interpuso un amparo que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violencia sexual contra menores y adolescentes es imprescriptible, es decir, nunca caduca este delito, lo puedes denunciar aunque tengas 80 años si tuviste un abuso a los 3, así tal cual. Juzgó por unanimidad la Corte al fallar este miércoles en el caso de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos de su exproductor cuando era integrante de Timbiriche. Sokol, hoy de 55 años, obtuvo una victoria este miércoles en su disputa legal contra Luis de Llano, a quien señaló de abuso en los años 80, cuando ella tenía 14 y él 39. La artista celebró el fallo y aseguró que abre la vía del juicio civil para otras víctimas de delitos de índole sexual. Este nuevo dictamen de la Corte llega después del 27 de febrero. Ya hubiera determinado en otro caso que por su gravedad e impacto, los delitos de índole sexual con menores son imprescriptibles. El 8 de marzo del 22, en el Día Internacional de la Mujer, la cantante denunció esta agresión que sucedió cuando pertenecía a Timbiriche, agrupación juvenil que cosechó éxitos en toda la América Latina. La artista llevó el caso a los tribunales luego que de Llano confirmara en una entrevista el haber mantenido lo que llama él un romance con la cantante cuando ella era todavía menor de edad. Vamos a ver esa entrevista, regálame un segundito, regresamos. Esta entrevista que le da a Jordi, donde él mismo, el propio Luis de Llano, se empina y confirma que sí tuvo una relación. Vamos a verlo. Te voy a decir una cosa, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Tuve un momento en que como convivíamos mucho, estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. Yo ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita niña. No es cierto, por favor. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Te voy a decir una cosa, sí. ¿No? Qué enfermizo, ¿no? Confirmar una relación de un hombre. Yo entiendo que esos eran otros tiempos y lo que tú quieras, pero esto no es normalizable en ninguna época de la historia ni país en el mundo, ¿no? Un hombre de 40 años con una niña de 14 años, la cual, pues aparte de todo, él fungía con una autoridad, ya que él era el productor del grupo. Y claro, mediante esto, como ha pasado en muchos lugares, como por ejemplo Estados Unidos está infestado de esto, escándalos como el de Puff Daddy, el tema también de Justin Bieber, decenas de actores, de cantantes, que son, normalmente es el mismo modus operandi. Son los productores, son los representantes, los que están pues todo el tiempo con ellos, tienen que estar de gira, tienen que viajar con ellos, y muchas veces pues los papás, pues ante la confianza y al pensar que la gente pues no está enferma, les abren las puertas
y los deja, ¿no? Bueno, a final de cuentas, imagínate, una gira por Latinoamérica y que tengas tú como padre a lo mejor que llevar a tu hija, pues entiendo que algunos decían, no, pues que lo lleve Luis de Llano, sí confiamos en él. Y en eso que digas tú todavía, ¿no? O sea, porque ni siquiera intenta maquillar el abuso, porque no decir, ay, es que me enamoré de una niña de 14 años. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? ¿En qué momento, no? Es verdaderamente enfermizo, con lo cual, pues bueno, se lo van a terminar empinando. Vamos a ver lo que han comentado algunos de los medios de comunicación también sobre cuál sería el futuro, el destino de Luis de Llano, quien ya se empieza a rumorar, buscaría un acuerdo monetario con Sasha para evitar la cárcel. Ya Luis de Llano es un hombre anciano, que entiendo yo también que por eso mismo puede evitar la prisión. Por el caso Sasha Sokol contra Luis de Llano. Porque, a ver, cuéntanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo va a discutir en estos días, se prevé que sea mañana, lo cual podría derivar en una sentencia histórica que siente un precedente para otros casos, para futuros casos de víctimas de abuso sexual infantil. Vamos a revisar las claves del caso para tenerlas presentes y poder entender lo que va a discutir la Corte. Bueno, Sasha Sokol, como saben, demandó por daño moral al productor Luis de Llano. Señaló de abuso sexual derivado de la relación desequilibrada, abusiva, que se dio cuando la integrante del grupo Timbiriche tenía 14 años y él tenía 39, ¿no? Lo acusó también de revictimizarla a través de sus declaraciones en la prensa. Y bueno, después de esta demanda vinieron las resoluciones de un juez de primera instancia y de una sala de apelación del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México con sentencias a favor de Sasha. Condenaron a Luis de Llano a emitir una disculpa pública, a tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, a no volver a mencionarla y a reparar el daño causado a la cantante. Pero la defensa de Luis de Llano apeló y solicitó un amparo, se siguieron presentando recursos en este largo proceso legal y entonces Sasha solicitó la atracción de este asunto para que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. Esto es muy importante porque cuando la Suprema Corte de Justicia acepta un caso es porque es un caso que tiene características especiales, no solo como para resolver un asunto entre dos particulares, ¿no? Es decir, es porque el caso tiene interés y tiene trascendencia, no es solo un caso entre particulares, sino que su impacto es amplio y puede derivar en líneas de cómo proceder en casos similares, ¿no? Entonces, en octubre de 2024, 2 años después de que Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano, el caso es atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya desde entonces esperábamos lo que la Corte fuera a resolver porque lo que se va a analizar es lo referente a la prescripción de este tipo de hechos, ¿no? Sasha Sokol en octubre de 2024, el 17 de octubre, dio a conocer esto y escribió en sus redes sociales. El día de ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de votos ejercer la facultad de atracción para conocer los expedientes de amparo directo derivados del juicio civil que promovía en contra de Luis de Llano. Explicó en qué iba el asunto y dice... Pues así, ¿no? Así está la cosa. 80 años, estaba investigando aquí tras micrófonos. ¿Cuántos años tiene Luis de Llano? 80 años y bueno, tendrá que hacer pagos y vamos a ver hasta dónde avanza esto, ¿no? Me parece, bien lo dicen, una sentencia que va a marcar precedentes en temas de delitos de índole sexual.